Encontrarse con lo más intenso y profundo de la vida, con lo que llega a la esencia del ser humano. Buscar lo que nos une a la naturaleza. Ese punto de contacto donde tradición y tecnología se unen para crear una de las más antiguas invenciones del hombre. Exactamente lo que el director de cine Ridley Scott ha querido compartir con los espectadores en su película Un buen año. El protagonista de Un buen año, Russell Crowe, un londinense experto en inversiones en bolsa, de vida ajetreada y poco satisfactoria, debe trasladarse a Francia tras heredar un chateau de su tío Henry, un apasionado viticultor. Cuando encuentras algo bueno, debes cuidar de ello, Max. Debes dejarlo crecer. Un viaje en el que aprenderá a saborear los placeres de la vida y se verá seducido por la cultura mediterránea. Wine is such a big part of life in the Mediterranean. I mean, it's not uncommon to see kids of, I don't know, 7 or 8 with their parents and grandparents taking a bit of wine with a lot of water. Learning about wine was a prerequisite that my father put into my head as he was creating his own little wine waiter. Un buen año transcurre en la región de Provenza, al sureste de Francia, una zona de gran tradición vitivinícola y lugar en el que el propio Ridley Scott posee viñedos. Una tradición que desde hace milenios se entrelaza con la tecnología en un proceso apasionante y para muchos desconocido. Un milagro de la naturaleza. El vino es vida y debe tratarse como un ente vivo. Es un ser vivo, o sea, el vino evoluciona. Es un ser vivo y como tal hay que tratarlo, cuidarlo, mimarlo y dejarlo descansar. Here's to you, Henry, for devoting your life to the vines and bottling the truth. A lo largo de la historia, el vino ha sido un elemento de unión entre las diferentes culturas del Mediterráneo, que gracias a su comercio generó un gran crecimiento en la región. La civilización griega en su expansión introdujo el vino en Europa cerca del 1600 a.C. Los fenicios hicieron lo propio al introducirlo en España. Más tarde los romanos refinaron las técnicas de elaboración y comenzaron a clasificar las diferentes variedades de uvas. Su elaboración está desde entonces en constante evolución. En el último siglo, la introducción de la tecnología en el control de procesos, así como el cambio en las condiciones de higiene y embotellado, han conseguido un vino homogéneo y libre de contaminantes. Any winemaker worth his grapes is always going to be interested in trying something new if he thinks that it's going to improve the taste of his wine. En el siglo XX, la transformación de la imagen y calidad de los vinos españoles durante el último cuarto de siglo ha sido notable. De la utilización de técnicas ancestrales sin control alguno sobre el proceso de fermentación, se pasa a un esquema de producción controlada, donde todos los parámetros son monitorizados y ajustados según el tipo de vino que se desee hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la nueva tecnología? Está transformando el vino, está transformando lo que es la propia naturaleza de este producto alimenticio. Pues no. Lo que hace la tecnología nueva es ayudar a que la naturaleza, que siempre se ha manifestado desde tiempos de los romanos, se siga manifestando ahora, pero por unos caminos que tenemos controlados, por unos caminos que son los que nosotros deseamos. Una de las zonas en España en las que el uso de la tecnología resulta más evidente es la provincia de Zaragoza, cuya capital es la antigua César Augusta, fundada por los romanos a la vera del Ebro, promediando el siglo I a.C. Las legiones de Roma, sus habitantes y dirigentes, introdujeron en la región la cultura del consumo del vino, cultivaron las primeras cepas y fermentaron el vino utilizando ánforas de barro. Su legado actual es una tierra de viñedos de gran tradición, con una superficie estimada en más de 34.000 hectáreas, que emerge con un creciente nivel de producción, exportando casi el 43% al resto del mundo. El proceso de elaboración de un vino yo creo que es arte. O sea, es arte porque es un proceso natural
en el cual pues tienes que estar muy pendiente de, como es un ser vivo el vino, pues hay que estar muy pendiente de toda la evolución y todo el proceso que lleva consigo hasta que el vino se elabora. Max, el personaje que interpreta Russell Crowe, descubre desde muy pequeño el misterio de la fermentación tras pasar los veranos de su niñez en el chateau de su tío. Ese asombroso proceso que transforma la uva en vino. ¿Qué ves ahí arriba? Ferber. ¿Hablas lenguas extrañas, Max? Fervere es latín, significa hervir. La levadura de tu bodega convierte el azúcar que hay en la uva en alcohol. Las emisiones de dióxido de carbono provocan la formación de burbujas. Debo de padecer demencia senil. No recuerdo haberte enseñado eso. Los microorganismos del reino de los hongos, conocidos como levaduras, son los responsables de la fermentación. Estas levaduras viven en colonias sobre las uvas y son de origen natural. Su metabolismo consume la glucosa presente en el caldo y la transforma en alcohol etílico, calor y gas carbónico, dando también origen a multitud de compuestos químicos que son los responsables de la identidad de cada vino. Entonces, en función del tipo de vino que quieres desarrollar, si quieres hacer un vino joven, un vino afrutadito, pues utilizas unas levaduras diferentes que vayan encaminadas más a aromas afrutados. Si quieres un vino destinado a crianza, pues vas a utilizar unas levaduras que te aporten mayor volumen en boca, etcétera. Entonces, en función del tipo de vino que quieras desarrollar, utilizas una levadura u otra. Oye, hola. Bonjour. Hola, soy Jean-Marie Bruni. Hola. Sí. He venido por las cepas. Oh, el enólogo. Bien, qué genial. Sí. Pues coja sus cosas y vamos. C'est un peu dégueulasse. C'est pas terrible. Hein? C'est comme de la fiente. Caca de gallinas, ¿no? Là. Es muy horrible esto, ¿sabe? Es como en francés decimos mort. Completamente muerto. Oh, Dios mío. Mira, es un pequeño, es un bebé, mire. Reprueba esta. Tac, tac y tac. Bueno, catástrofe. Muy malo. Lo siento mucho. Antes de la vendimia, la vid es analizada y seleccionada por los enólogos. Es el primer contacto con toda una cadena tecnológica que finalizará en el embotellado. Ahora empezamos en el campo con un control de viñedo, una selección de viñedo para determinar calidades de uva. Se va haciendo separaciones por variedades, se va haciendo separaciones por dentro de las mismas variedades por la cantidad y la calidad del viñedo y la cantidad de kilos de uva por cepa, y se va desechando. Cuanto más porcentaje de kilo de uva tiene, pues se va a unas categorías inferiores. Se toma una muestra, que esa muestra pasa directamente al refractómetro. El refractómetro, por refractometría, mide los azúcares que tiene esa uva y te da un alcohol probable que se obtendrá de dicha uva. Se mide grado alcohólico, acidez total, pH, intensidad colorante y sanidad. Con esos 5 parámetros intentamos establecer unas categorías de clasificación de uva para separar la entrada de la uva según su calidad y poder elaborarla aparte para así obtener también diferentes tipos de vino. Durante la fermentación se controlan, entre otros, diferentes parámetros como acidez, pH, temperatura del depósito, flora bacteriana, nivel de glucosa. Los parámetros principales que hay que controlar es el azúcar, el descenso de azúcar, que es cuando desciende el azúcar y se transforma en alcohol. Esa es la real fermentación, y tenemos que controlar también la cantidad de nutrientes que tiene la levadura para poder sobrevivir y transformar el azúcar en alcohol, y controlar la acidez, el equilibrio de acidez, que los vinos estén en una acidez equilibrada, ni que estén ácidos porque serían desagradables, ni que estén pues planos, que llamamos nosotros, o que serían más básicos porque serían unos vinos pues sosos y no serían agradables a beberlo. Entonces vamos controlando todo ese proceso hasta que el azúcar se ha transformado todo en alcohol. Una vez finalizada la fermentación, se realiza la conversión maloláctica por medio de bacterias que se alimentan del ácido málico, un subproducto de la acción de las levaduras. La fermentación maloláctica es una fermentación que se acopla después de la alcohólica,
que transforma el ácido málico en láctico. Transformamos el ácido málico, que es un ácido agresivo, que es un ácido más verde, más desagradable a la hora de tomar, en ácido láctico, que es un ácido más suave, más fresco y que redondea más los vinos. Y después lo que realizamos también con esto es dar una estabilidad a ese vino, porque el ácido málico es muy inestable en el tiempo, y entonces, como el vino es un producto vivo y siempre hay bacterias y levaduras, aunque sea en pequeña cantidad, en cualquier momento de su vida podría haber un ataque de esas bacterias al ácido málico y transformarnos un vino en que se descompusiera, es decir, problemas de picado acético, problemas de enturbiamiento, problemas de transformación del vino desagradable. Entonces es una fermentación que hay que hacerla muy bien y hay que terminarla entera para que el vino sea estable. Una vez terminado el vino, se lo considera vino joven y está listo para salir al mercado, o bien puede seguir otro camino. El envejecimiento en barrica, dando lugar a un crianza, y el posterior envejecimiento en botella, dando lugar a un reserva. El vino madura, pasa su fase de madurez en la madera y en la botella. En la madera, como es sabido, tiene unos procesos de madurez de tipo oxidativo, se produce una microoxigenación en el vino, y en la botella tiene unos procesos de madurez de tipo reductivo, de tipo de reducción. Se redondea, se produce un afinamiento y se produce un cambio de aromas a unos aromas enormemente sofisticados y enormemente complejos. La madera ideal para la confección de barricas es el roble, que tras ser quemado por dentro, otorgará al vino macerado en ellas los sabores tostados. Lo que hacemos es jugar mucho con los tostados. Los tostados puedes oscilar entre tostado medio, ligero y plus, o fuerte. Esto te da más complejidad al vino y sobre todo jugando también con la variedad que estás tratando. Entonces, en la combinación de los diferentes robles y los diferentes tostados, pues vas elaborando los cupajes para sacar la marca comercial del vino. Las nuevas tecnologías van unidas al profundo respeto por la tradición. Uno de los aspectos que, en Un buen año, sale a la luz como principal conflicto entre el personaje de Russell Crowe, incapaz de comprender tal concepto, y el encargado del cuidado de las viñas que ha heredado, defendiendo una tradición de cuidado y mimo del vino. ¿Pretende quitarme mis viñas? Mis viñas, Duflo. Yo vivo en ellas, respiro en ellas, dejo las manos en ellas. Oiga, Francis, cuando venda la propiedad, tengo intención de entregarle una buena suma. ¿Sabe usted, Monsieur, lo que significa amar algo más que la propia vida? Someter tus días y tus noches a la inconstante voluntad de la naturaleza. Solo me quedan unas cuantas cosechas. Pronto mi cuerpo y mi espíritu serán vencidos por la terroir. ¿Usted se atreve a venir aquí a despojarme de mi última oportunidad para la inmortalidad? Temo que sí. Ya nos veremos. Especialmente en los últimos años, una nueva generación de maestros vinícolas ha sabido unir tradición y calidad con innovación, dando lugar a caldos únicos de calidad inigualable, con proyección en el mercado mundial. Cariñena, Campo de Borja y Calatayud son hoy denominaciones de origen que han evolucionado hacia las formas modernas, manteniendo sus señas de identidad. Las viñas han evolucionado con la introducción de nuevas especies y la conservación de las autóctonas, sistemas de control sanitario más precisos y una vendimia en el momento exacto, haciendo que los modernos vinos de la provincia se renueven y presenten toda una nueva gama de sabores y experiencias. Los vinos de Zaragoza, marcados por el terreno, marcados por la climatología y marcados por esas variedades, podemos decir que son unos colores vivos, un color muy bonito que llama ya a ser consumido, aromas afrutados y florales intensos en los jóvenes y restos aún de esa fruta y de ese floral en los vinos de crianza, pero lo destacable, lo realmente agradecido para el consumidor va a ser esa sensación de amplitud, de sabrosidad y de buena constitución. Las tendencias en el mundo del vino cambian. Como comprobamos en la película Un buen año, la aparición de un nuevo tipo de vino está sorprendiendo a expertos y mercado, el vino de garaje. Ridley Scott, quien es un gran entusiasta de la viticultura, incluyó este concepto en una escena clave del film. C'est le coin perdu. Es un vin local de garage. ¿Vin de garage? Es un vino de selección. No suele salir al mercado.
Pequeños viñedos, producción limitada, precios desorbitados. Estás sobrevalorado, ¿eh? No dicen eso en la web. Según cuentan, Le Coin Perdu es una leyenda provenzal. Se intercambia entre coleccionistas, pero nadie sabe quién lo elabora. Bien, es la hora del fromage. El vino de garaje es el que se hace de una parcela en concreto, muy pequeña, con producciones muy bajas, de determinadas variedades, en determinadas zonas, y luego se hacen pues en pequeñas barricas, incluso 2, 3, 4 barricas, y se hacen controles muy exhaustos también. Puede ser en el garaje, pero se hacen controles muy exhaustos a la hora de la elaboración y a la hora de la crianza, sobre todo. Pequeñas producciones que por puro placer buscan ganar mercado. Contrariamente, la historia del vino nos lleva a otras pequeñas producciones que no buscaban tanto la excelencia en el sabor, sino la supervivencia del arte y consumo del vino. Durante la dominación árabe, que se extendió por más de 800 años, el vino estaba prohibido por el Corán, y fue tras los muros de los monasterios donde continuó su manufactura por ser indispensable en el culto católico. La única forma de poder disponer del vino era el disponer de uvas alrededor de donde vivían, que eran los monasterios. Entonces, el monasterio, durante sobre todo el final del Imperio Romano y la Alta Edad Media, fue no solamente el reducto donde estaba el saber en cuanto a los libros, en cuanto a manuscritos, etcétera, sino el saber en cuanto a tener viticultura y tener enología. Todas las zonas vinícolas importantes de Aragón y por supuesto de España y por supuesto del mundo han nacido, las antiguas me refiero, como consecuencia de la existencia de un monasterio. Monasterios como el de Veruela al pie del Moncayo conservan todavía multitud de referencias al vino en su ornamentación. Situado dentro de la actual denominación de origen Campo de Borja, fue un enclave crucial para la custodia del saber vinícola durante los siglos de dominación árabe. Fue en el siglo XII, con la llegada de los monjes del Císter a las tierras del Moncayo, cuando se amplía de forma muy importante el cultivo de viñedo y la elaboración de vino. No en vano, los propios monjes del Císter tenían una bodega propia dentro del monasterio de Veruela, donde elaboraban el vino para ser consumido durante la celebración de sus rituales, y además la regla de San Benito, que es por la cual ellos se regían, permitía el consumo de vino durante las comidas. También permitían que consumiese vino las personas, los monjes enfermos y los más ancianos, con lo cual era un producto que ellos mismos, dentro de sus propias normas, estaba totalmente admitido, y por eso necesitaban viñedos y de ahí producir el vino. L'enfant c'est sans, c'est long, la lenteur des caresses saurait mourir sans cesse. Porque le cantó las cepas, tío Henry. Verás, Max, Le Terroir necesita algo más que sol y lluvia. Necesita armonía y equilibrio. La parole, soupir d'amour, qui pourrait délivrer l'enfant si... La película de Ridley Scott, Un buen año, está ambientada en Francia, principal productor mundial de vinos y portador de una larga tradición y conocimiento. Fue a mediados del siglo XIX, cuando un duro golpe iba a sembrar la desgracia para los productores galos. La aparición de la filoxera, un insecto que infecta las raíces matando las cepas, terminó destruyendo más de 1 millón de hectáreas de viñedos, la mitad de la superficie total cultivada. Con el auge de los viajes al Nuevo Mundo y la importación de especies foráneas, la filoxera había llegado desde California y prácticamente acabó con siglos de tradición vinícola. Tenían un problema grande porque no podían, volvían a plantar y otra vez les volvía a atacar a la planta. Entonces decidieron, investigaron y vieron que poniendo un portainjerto, que llamamos un barbao al pie, para injertar la planta productora de uva, porque el pie no es productor de uva, esa raíz era resistente a la filoxera. La mayoría de las plantas que se utilizan ahora ya vienen injertadas de vivero y testadas libres de virus, y ellos te certifican que esas plantas son resistentes a filoxera y libres de virus. Ahora, naturalmente, en toda
En todo el mundo prácticamente, quitado algún país muy concreto, todo se planta con portainjerto, con un barbao que llamamos para ser resistente a la filosera. La decadencia de los viñedos franceses supone que las casas productoras francesas se instalan en España, vienen los importadores de vino, se crea un tratado comercial con Francia y la producción de vino en España aumenta de una forma extraordinaria. Todo ello trae el cultivo de nuevas variedades y la utilización de métodos y maquinarias hasta ese momento desconocidos en España. Muy en concreto la disposición de las viñas y el control de la fermentación, consolidándose así la viticultura moderna en la región. No sería hasta los años 60 que la industria vitivinícola experimentaría un cambio tan significativo como aquel con la llegada de las cooperativas, que revolucionaron los sistemas de producción y comercialización. Las cooperativas supusieron un avance extraordinario dentro del proceso de comercialización del vino y de aumento de la calidad del mismo. ¿Por qué? Pues porque la agrupación de muchos pequeños productores podía poner en el mercado unos volúmenes de vino suficientemente grandes como para poder hacer operaciones grandes que rindieran a muchas familias. Todos estos avances han supuesto la consolidación de una industria en continua evolución y cuyos frutos forman parte indispensable de algo intrínseco a la sociedad, como es la dieta mediterránea. Una dieta que en los últimos años se ha desarrollado pareja al vino, creando un fenómeno como es el de la nueva cocina española, que partiendo de raíces milenarias ha conseguido proyección internacional, donde figuras como Ferran Adrià, Martín Berasategui o Juan Mari Arzac brillan con luz propia. La cocina ha evolucionado y las bodegas han evolucionado con la cocina en España. Había una gran tradición de vinos durante siglos, desde los romanos y desde la antigüedad, pero sin embargo ahora se ha conseguido una evolución de la comida y los vinos que es impresionante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga esta línea tan evolutiva a la vez entre las bodegas y los restaurantes y las cocinas. Una de las bases de esta nueva cocina es la armonía y el respeto por los alimentos, donde conceptos como maridaje son tenidos muy en cuenta a la hora de crear y degustar un plato. Maridaje es la unión de sabores de los vinos con la comida, ¿no? Para conseguir que esos sabores nos hagan encontrar y armonizar los sabores tenues de la comida con el vino, ¿no? Con los diferentes vinos, con los diferentes sabores. Otro punto muy importante en la nueva cocina es la utilización del vino como alimento. Los chefs más expertos investigan día tras día para obtener nuevos sabores, nuevas texturas. Utilizamos el vino como alimento dándole diferentes texturas, como es por ejemplo, hacemos un sorbete de vino tinto de garnacha y luego lo rompemos, hacemos como un escarchao, el vino tinto lo reducimos a punto de caramelo, buscando los colores de la uva que sean fuertes, que sean poderosos para que eso nos dé unas texturas más suaves, unos colores mejores, pero al final que eso nos lleve siempre al mismo camino, que nos lleve siempre al mismo fin que queremos, que es armonizar el vino, armonizarlo con la comida, ¿no? Al vino se ha acercado una nueva generación que ve en los preciados caldos algo más que una mera bebida. Luego el beber el vino siempre creo que es como un ritual muy personal, al menos creo que hace que, no sé, te transportes. No es lo mismo que a lo mejor que beber cualquier otro tipo de cosa. Hay tanta información que está dentro de un vino que la puedes ir percibiendo y cada vez que bebes un vino y cada vez que vas conociéndolo te van surgiendo nuevas ideas, nuevos conceptos. Esto también sucede mucho cuando estás en la elaboración. Cada depósito es un mundo, o sea, cada depósito te lo imaginas cómo va a ser a futuro, entonces ese ya imaginar de lo que va a ser también te hace reaccionar y hacer cosas nuevas. El conocimiento del vino se ha convertido ya en parte de un estilo de vida, en una cultura en la cual el placer de los sentidos proviene de una tradición milenaria, donde las horas pasan lentas y las prisas no tienen cabida. Como finalmente descubre el personaje de Russell Crowe en la película Un buen año. What's it to be? The money or your life? I think it's a comedy, but with
a lot of emotions in it. It is about that aspect of life. You know, it's a feel-good movie, and good time, a good year, a good film. Love, a good year and a good life. Mon Dieu, le coin perdu. Jamás había visto una botella. ¿Lo conoces? Es carísimo. ¿Acaso intenta seducirme, Max? Oh, por Dios. No, claro que no. Ni se me pasaría por la cabeza. No más de 6 o 10 veces. Like anything in life, you know, if you want it to be massively complicated, it can be. But at its base level,